Hola, ¿qué tal? Soy Ander Morán, estudiante de la carrera de Químico Farmacobiólogo en la Universidad Autónoma de Baja California. Y el día de hoy vamos a hacer una actividad de la materia de análisis basado en datos del programa Qual. Vamos a hablar un poco sobre la ciencia de datos, vamos a hacer una pequeña introducción sobre qué es y pues un poquito, una empapada de todo lo que es. Entonces, el índice lo podrán encontrar aquí abajo, bueno, en el video. Podrá salir así como en línea de tiempo un índice y en la descripción tendrán las citas bibliográficas de toda la información. Así que comenzamos. ¿Qué es un dato? Un dato es una representación simbólica de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Esta definición, pues quizá ahorita suena un poquito complejo, pero creo que con los ejemplos es más clara. Vamos a empezar viendo cuántos tipos de datos hay. Tenemos 6 tipos de datos. Datos estructurados, no estructurados, lenguaje natural, generado por máquina, basado en... Ahí vamos a ver qué es cada uno, no se preocupen. Vamos a irnos deteniendo. Entonces comenzamos por los datos estructurados. Los datos estructurados dependen de un modelo de datos y residen en un campo fijo dentro de un registro. Estos datos podemos considerar como ejemplo bases de datos, hojas de Excel cuando llevamos registros de, por ejemplo, una lista de personas y alguna característica que queramos. Por ejemplo, aquí este ejemplo. Tenemos una tabla de Excel con 2 columnas, 11 filas, sencillito. Tenemos primera columna, columna A, el nombre de varias personas, y en la columna B la edad. Si se fijan, nos relaciona nombre y edad. Por ejemplo, Alejandra tiene 35 años, Bruno 26. Este es un muy claro ejemplo, muy sencillo, puede haber más complejos, pero es la manera más sencilla de entender qué es un dato estructurado. Los datos no estructurados. Estos son datos que no son fáciles de encajar en algún modelo de datos, porque el contenido es específico del contenido o varía. O sea, el contexto, perdón. El ejemplo, tenemos este. Tenemos 2 cartas. Tenemos una carta escrita directamente de mi trabajo y otra escrita de mi novia. La del trabajo comienza con estimado señor Morán. Y la de mi novia me dice querido Aner. Si se fijan, ambas cartas van dirigidas a la misma persona, pero están refiriendo a esa persona por diferentes maneras. Por ejemplo, la del trabajo habla de mí por mi apellido y la de mi novia habla por mi nombre. Entonces ese es el principal problema de los datos no estructurados, que hacen referencia a una cosa, pero de muchas maneras y no podemos como categorizarlas o considerar todas las opciones que hay. Un tipo relacionado con datos no estructurados es el lenguaje natural, porque por ejemplo, que si quisiéramos nombrar un objeto, podríamos nombrarlo en diferentes idiomas. El lenguaje natural es el lenguaje que usamos los humanos, los idiomas español, inglés, japonés, todos los que existen. Y este es un tipo difícil de procesar porque requiere conocimiento de técnicas específicas de ciencia y de lingüística. Es decir, debíamos comprender de qué manera se habla el dialecto para comunicarnos, y pues hay muchas palabras que se refieren a una misma cosa. Y este es un tipo, es como su tipo de no estructurados, pero también clasifica pues el lenguaje de los seres humanos. Datos generados por máquinas. Esta es información que se crea automáticamente por un ordenador, proceso o aplicación, o máquina, perdón, sin intervención humana. Un ejemplo muy claro sería aquí. Tenemos una llamada de teléfono que está realizándose del teléfono que está aquí al lado a este. Y si se fijan, esa llamada está pasando por un servidor, el cual está guardando un registro en la base de datos. Estos registros sería un dato generado por una máquina. Podría ser de llamadas de teléfonos, podría ser también en programas para errores o registros de errores. Y hay un sinfín de ejemplos. Los datos gráficos. Estos datos gráficos, puede que pensamos en gráficos, pero nos referimos a la teoría de grafos, una teoría matemática, en la cual un punto conecta con otro punto, el cual también va a conectar con otro punto. Esto lo vamos a ejemplificar con esta imagen. Si se fijan, son muchas personas. Si comenzáramos por esta, nos conecta con esta persona, esta otra persona. Pero esas personas conectan con otras personas y así tenemos una red pues grande de muchísimas personas. Es decir, nos podemos poner en contacto de esta hasta acá mediante este, y este llegaría a este. Y este es un teoría de grafo, es un grafo matemático, y de esta manera se pueden relacionar muchos tipos de información.
Finalmente tenemos audio, imagen y video. No hay mucho que explicar, pero imágenes, fotografías, videos, ya los conocemos. Pero este es el tipo de dato que implica un desafío, porque aunque para nosotros como humanos es lo más obvio, es muy obvio, para las computadoras no tanto, y aquí entramos con temas de inteligencia artificial y entrenamiento sobre este tipo de datos. Etapas del procesamiento y el análisis de datos. Aquí tenemos 6 etapas para poder procesar y analizar los datos que tengamos. La primera etapa es la recopilación de datos. Aquí recopilamos los datos de fuentes de almacenamiento disponibles, es decir, servidores o bases de datos relacionadas con Big Data, fuentes donde nos proporcionen información. La segunda etapa es la preparación de datos. Aquí organizamos, buscamos errores y descartamos información, ya sea porque está incompleta, repetida o tenga algún fallo. En la tercera etapa tenemos la introducción de datos. Aquí los datos que ya seleccionamos en la etapa anterior los vamos a enviar a destinos correspondientes y van a ser traducidos a un lenguaje entendible. Cuando hablamos de información que estamos manejando, podemos hablar sobre números, que quizá si entendemos, conocemos los números nosotros, pero no le llamamos un significado. Las computadoras sí se lo tienen y en este punto lo están traduciendo para la siguiente etapa, el cual es el procesamiento y limpieza de datos. Aquí los datos procesados son finalmente preparados y optimizados para su uso final. Y esto ocurre a través de Machine Learning, que es un proceso de entrenamiento de inteligencia artificial, la cual nos ayuda a seleccionar información y procesarla. La quinta etapa es la interpretación de datos, es decir, todos estos datos que hemos recopilado los vamos a representar en gráficas, tablas, en documentos y demás. La sexta etapa es el almacenamiento de estos datos, que esto nos serviría para su uso inmediato en el tiempo posterior y pues tendremos la tranquilidad de que están en un lugar. Implicaciones éticas a los datos. A la ciencia de datos pues tenemos pues varias consideraciones éticas, porque como estamos manejando de muchísima información, tenemos algunos conceptos de ética, bueno, algunos puntos éticos que debemos que considerar en esta ciencia. La primera es la privacidad de datos, porque pues tenemos demasiada información de tantas personas y pues no, que a veces no nos dan su autorización para utilizar la información. Podemos ver muchas problemáticas de estas con redes sociales como Facebook, que han tenido controversias por este tipo de problemas. También tenemos la velocidad de los datos, dada que manejamos tanto dato que si queremos confiar en alguna fuente, pues no estamos seguros si es verídica o si tiene algún tipo de sesgo. Entonces aquí tenemos otro punto importante a considerar. Y por último, las inteligencias artificiales con aprendizajes poco éticos. Las inteligencias artificiales se entrenan mediante información, y si utilizamos información incorrecta, pues podríamos generar un comportamiento incorrecto o poco ético, y podríamos crear quizá una inteligencia artificial machista, y eso nos puede llevar a muchos problemas. Pero eso sería todo. Perdón por ir rápido, tenemos el tiempo contado. Y eso es un poco de lo montón que es la ciencia de datos. Hay demasiados puntos que abarcar, pero hay muy poco tiempo. Pero creo que con esto tenemos una introducción bastante completa. Entonces, eso ha sido todo y muchas gracias por su atención.